El diario antiguo que encontré cambió completamente mi destino para siempre. Mariana nunca imaginó que ordenar el ático de la casa de su abuela en Coyoacán le cambiaría la vida para siempre. Era un sábado por la mañana de octubre, cuando subió por la escalera de madera que crujía bajo sus pies, cargando cajas vacías y bolsas de basura. Habían pasado 3 meses desde que la abuela Sofía había fallecido y la familia finalmente había encontrado el valor para comenzar a revisar sus pertenencias. El ático olía a madera vieja y a recuerdos guardados por décadas. Entre baúles antiguos, cajas de cartón descoloridas por el tiempo y muebles cubiertos con sábanas blancas, Mariana comenzó su tarea con una mezcla de nostalgia y determinación. Fue al mover una pila de revistas amarillentas de los años 60 cuando algo cayó al suelo con un ruido sordo. Era un cuaderno de piel gastada, atado con un listón azul descolorido que alguna vez debió ser brillante. Al recogerlo, Mariana sintió el peso de los años en sus manos. La piel estaba agrietada, suave por el uso constante, y en la primera página encontró una fecha escrita con tinta azul oscura, 15 de marzo de 1965. Debajo, con una letra elegante y apretada, decía: «Este diario pertenece a Sofía Méndez de Castellanos. Que nadie más que yo lo lea, excepto quien necesite conocer la verdad cuando yo ya no esté». Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana se sentó en una vieja silla de mimbre, limpiando el polvo de la cubierta del diario con cuidado. Su corazón latía con fuerza. La letra era inconfundiblemente de su abuela, pero más joven, con trazos seguros y decididos que la Sofía anciana que ella conoció ya no tenía. Abrió el diario con cuidado, temerosa de que las páginas se deshicieran en sus manos, pero el papel, aunque amarillento, estaba en buen estado. Las primeras entradas hablaban de cosas cotidianas: el clima, las tareas domésticas, menciones a personas cuyos nombres Mariana no reconocía, pero conforme avanzaba, algo en el tono cambiaba. «Hoy conocí a alguien que cambiará todo», decía una entrada de mayo de 1965. «No puedo decir su nombre aquí, no todavía, pero siento como si mi vida finalmente tuviera sentido. Todo lo que he sido hasta ahora parece haber sido solo preparación para este momento». Mariana frunció el ceño. Su abuela se había casado con su abuelo Roberto en 1963, apenas 2 años antes de esta entrada. ¿De quién hablaba? Continuó leyendo. Las páginas susurraban secretos que habían permanecido ocultos durante casi 60 años. Las entradas se volvían más intensas, más apasionadas. Sofía escribía sobre encuentros secretos en el bosque de Chapultepec, sobre conversaciones que duraban hasta el amanecer, sobre una conexión que describía como algo que trasciende todo lo que creí saber sobre el amor. Pero nunca mencionaba un nombre directamente, solo iniciales: AM. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuelo Roberto había fallecido 15 años atrás, cuando ella apenas tenía 18 años. Había sido un hombre callado, trabajador, dedicado a su familia. La relación entre sus abuelos siempre le había parecido sólida, basada en el respeto mutuo y el cariño, aunque quizás sin la pasión ardiente que uno ve en las películas. Pero esto era diferente. La Sofía del diario era una mujer dividida, atormentada entre el deber y el deseo, entre la vida que había elegido y la vida que anhelaba. «Roberto es bueno conmigo», escribía en una entrada de julio. «Es todo lo que una mujer podría pedir: trabajador, responsable, cariñoso a su manera. Pero con AM soy yo misma de una forma que nunca he sido con nadie más. ¿Cómo puede ser que el amor correcto se sienta tan equivocado y el amor equivocado se sienta tan correcto?» Mariana cerró el diario por un momento, sintiendo que estaba invadiendo la privacidad de su abuela de una manera que nunca había imaginado. Pero la curiosidad era más fuerte que la culpa. Necesitaba saber más. Necesitaba entender quién había sido realmente su abuela, más allá de la imagen de la matriarca dulce y tradicional que toda la familia conocía. Bajó del ático con el diario escondido en su bolsa, sintiéndose como una ladrona de secretos. Esa noche, en su departamento en la colonia Roma, Mariana preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito, decidida a leer el diario completo. Las entradas continuaban durante meses, revelando una historia de amor clandestino que se desarrollaba en paralelo a la vida matrimonial de Sofía. Los encuentros
encuentros se volvían más frecuentes, más intensos. Sofía escribía sobre planes, sobre sueños de una vida diferente, sobre la posibilidad de dejarlo todo y empezar de nuevo. Pero había un obstáculo constante. Su hijo, Roberto Jr., apenas tiene 2 años. Escribía en octubre de 1965. ¿Cómo podría privar a mi hijo de su padre? ¿Cómo podría ser tan egoísta? Pero cada día que pasa sin estar con AM, siento que muero un poco más por dentro. Esta no es vida, es una actuación interminable. Roberto Jr. era el padre de Mariana, un hombre exitoso, ingeniero civil, que había construido una carrera sólida y había criado a Mariana y a sus 2 hermanos con amor y firmeza después de que su esposa, la madre de Mariana, falleciera de cáncer cuando Mariana tenía 12 años. Pensar en su padre como ese niño pequeño, el ancla que mantenía a Sofía atada a un matrimonio que aparentemente la hacía infeliz, le produjo un nudo en el estómago. Siguió leyendo. Las entradas de noviembre y diciembre de 1965 eran más esporádicas, más breves. Había una desesperación creciente en las palabras. AM me presiona para tomar una decisión. Escribía el 3 de enero de 1966. Dice que no puede seguir así, viviendo en las sombras, siendo un secreto. Me ha dado un ultimátum. O dejo a Roberto antes de que termine el mes, o debemos terminar para siempre. No sé qué hacer. Cada opción parece imposible. Si me quedo, pierdo el amor de mi vida. Si me voy, destruyo a mi hijo y me convierto en el tipo de mujer que toda la sociedad señala y condena. ¿Por qué el amor tiene que ser tan cruel? Mariana pasó las páginas con manos temblorosas. La entrada del 28 de enero de 1966 era más larga que las anteriores, escrita con una letra más descuidada, como si hubiera sido redactada con prisa o bajo una emoción intensa. Hoy fue el día. Fui a encontrarme con AM en nuestro lugar habitual, el pequeño café cerca del Monumento a la Revolución. Llegué con la decisión tomada, o al menos eso creía. Iba a decirle que sí, que estaba dispuesta a dejarlo todo, a enfrentar las consecuencias, a construir una vida nueva juntos. Pero cuando llegué, AM no estaba solo. Había un niño pequeño con él, un niño de quizás 4 o 5 años, con los mismos ojos oscuros y el mismo cabello negro ondulado. Es mi hijo, me dijo AM. Se llama Miguel. Su madre murió el año pasado, antes de que tú y yo nos conociéramos. No te lo había dicho porque tenía miedo de que cambiaras de opinión, de que pensaras que era demasiado complicado. Miré a ese niño, tan pequeño, tan vulnerable, y vi a Roberto Jr. Vi a 2 niños que necesitaban estabilidad, amor, una familia completa, y en ese momento supe que no podía hacerlo. No podía ser la razón por la cual 2 niños crecieran sin la estructura familiar que merecen. Le dije a AM que lo nuestro tenía que terminar. Lloró. Yo lloré. Miguel nos miraba sin entender, con esos ojos grandes llenos de confusión. Me fui de ese café y caminé durante horas por las calles de la ciudad, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Las entradas posteriores eran más cortas, más sombrías. Sofía escribía sobre la difícil tarea de reconstruir su vida, de encontrar paz en su decisión, de aprender a amar a Roberto de una manera diferente, más madura quizás, pero también más resignada. He decidido que debo hacer que este matrimonio funcione, escribía en febrero. Roberto merece mi mejor esfuerzo, y Roberto Jr. merece crecer en un hogar donde sus padres se respetan y se cuidan mutuamente. Quizás nunca sienta por Roberto lo que sentí por AM, pero hay diferentes tipos de amor. El amor apasionado que te consume es hermoso, pero quizás el amor constante que te sostiene es el que realmente importa al final. Mariana sintió lágrimas correr por sus mejillas. Nunca había pensado en su abuela como una mujer con deseos propios, con sueños truncados, con sacrificios tan profundos. Siempre la había visto como la matriarca serena, la mujer que horneaba pan dulce los domingos, que contaba historias de la familia, que cuidaba de todos sin quejarse nunca. Pero detrás de esa fachada había existido una mujer que había renunciado al amor de su vida por el bien de su hijo. Las páginas siguientes documentaban los años posteriores, el nacimiento de 3 hijos más, Ana, Luis y Carmen, los logros profesionales de Roberto padre, las luchas económicas de los años 70, la entrada de Roberto Jr. a la universidad, bodas, nietos, la vida que Sofía había construido sobre los cimientos de su sacrificio, pero ocasionalmente, entre las
las entradas mundanas aparecían reflexiones más profundas. Vi a AM hoy en el mercado de Coyoacán. Escribía en 1978. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Él iba con su hijo, que ahora es un joven apuesto, y con una mujer que supongo es su nueva esposa. Sentí una punzada en el corazón, pero también una extraña paz. Ambos seguimos adelante. Ambos construimos vidas. Quizás ese sea el mejor final posible para una historia como la nuestra. La última entrada del diario estaba fechada en diciembre de 1995, 30 años después de que comenzara la historia. Hoy Roberto me preguntó si he sido feliz en nuestro matrimonio. Escribí a Sofía con una letra que ya mostraba el temblor de la edad. Le dije la verdad, que he sido feliz a mi manera, que nuestra vida juntos ha sido buena y significativa, que no me arrepiento de haberlo elegido a él y a nuestra familia. No mencioné a AM, por supuesto. Algunos secretos deben morir con uno, pero esta noche, mientras Roberto duerme, me permito recordar cómo se sentía estar viva de esa manera tan intensa, tan completa. Recordar la Sofía que pude haber sido en otra vida, y luego miro a mi esposo, al padre de mis hijos, al hombre que ha estado a mi lado durante más de 30 años, y siento gratitud. No fue la vida que soñé cuando tenía 25 años, pero fue una vida buena. Y al final, quizás eso es suficiente. Mariana cerró el diario y se quedó sentada en la oscuridad de su sala, procesando todo lo que había leído. Eran las 3 de la mañana. Afuera, la Ciudad de México dormía, pero su mente estaba completamente despierta, llena de preguntas. ¿Quién había sido AM? ¿Qué había pasado con él después de 1978? ¿Alguien más en la familia sabía sobre esta historia? Al día siguiente, domingo, Mariana se reunió con su padre para el desayuno habitual en la casa familiar de Coyoacán, la misma casa donde había encontrado el diario. Roberto Jr. tenía 62 años ahora, un hombre canoso con lentes de lectura que colgaban de su cuello y una sonrisa que se parecía tanto a la de la abuela Sofía. ¿Cómo va lo del ático, mija?, preguntó mientras servía jugo de naranja. He encontrado algunas cosas interesantes, respondió Mariana con cuidado, sin revelar todavía lo del diario. Papá, ¿tú conociste bien a los amigos de la abuela? Quiero decir, de cuando era joven. Roberto Jr. se encogió de hombros. No muchos. Tu abuela era bastante reservada con su vida anterior al matrimonio. Conocía a algunas de sus amigas de la escuela, pero los hombres... Bueno, en esa época no era común que las mujeres casadas mantuvieran amistades con otros hombres. ¿Por qué preguntas? Mariana dudó, pero decidió arriesgarse. Encontré un diario de la abuela de los años 60. Roberto Jr. levantó la vista de su plato, su expresión cambiando de casual a seria. Un diario, repitió. ¿Y qué dice? Habla sobre alguien importante en su vida. Usa las iniciales AM. Su padre permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos tamboreando suavemente sobre la mesa de madera. Finalmente, suspiró profundamente. Andrés Moreno, dijo en voz baja. Ese era su nombre. Mariana sintió que el corazón se le detenía. ¿Tú sabías? No siempre, admitió Roberto Jr. Me enteré hace unos 20 años, poco después de que tu abuelo muriera. Tu abuela tuvo un derrame cerebral leve, ¿te acuerdas? Estuvo en el hospital varios días. Una noche, cuando yo la estaba cuidando, comenzó a hablar dormida, o quizás estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia. Mencionó el nombre de Andrés varias veces, con tal dolor en la voz que me rompió el corazón. Cuando despertó completamente le pregunté quién era Andrés Moreno. Al principio se negó a decirme, pero insistí. Creo que después del susto de salud sintió que necesitaba contarle a alguien antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué te dijo?, preguntó Mariana, inclinándose hacia adelante. Roberto Jr. se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Sofía solía cultivar rosas. Me contó que lo había conocido en 1965, en una exposición de arte en el Palacio de Bellas Artes. Andrés era arquitecto, recién llegado de estudiar en Europa. Mi padre estaba de viaje de negocios en Monterrey, y tu abuela había ido a la exposición con una amiga. Dice que cuando vio a Andrés por primera vez, fue como si el mundo se detuviera. Comenzaron a hablar de arte, de arquitectura, de los cambios que estaba experimentando México en esos años. Horas pasaron como minutos. Intercambiaron números de teléfono prometiendo que era solo una amistad, una conexión intelectual, pero ambos sabían que era algo más. Roberto Jr. hizo una pausa y Mariana pudo ver la emoción en sus ojos. Tu abuela me dijo que
durante casi un año vivió dos vidas: la vida de Sofía de Castellanos, esposa fiel y madre dedicada, y la vida de Sofía Méndez, la mujer que pudo haber sido libre y apasionada en los brazos de Andrés Moreno. Dice que fueron los mejores y los peores meses de su vida. ¿Por qué terminó?, preguntó Mariana, aunque ya sabía la respuesta del diario. Por mí, respondió Roberto Jr., con una tristeza profunda en su voz. Me dijo que cuando Andrés finalmente le pidió que dejara a mi padre, ella estuvo a punto de hacerlo. Pero entonces vio a su hijo Miguel, el hijo de Andrés, y se dio cuenta de que no podía ser responsable de destrozar a dos familias, de hacer sufrir a dos niños inocentes. Tomó la decisión de quedarse con mi padre, de terminar con Andrés, de construir una vida basada en el compromiso y la responsabilidad en lugar de la pasión. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Y la abuela fue feliz? Después, quiero decir, su padre se volvió hacia ella, y había una sabiduría en sus ojos que solo viene de haber vivido lo suficiente para entender las complejidades de la vida. Esa es la pregunta difícil, ¿verdad? Tu abuela me dijo que al principio fue como morir lentamente cada día, pero con el tiempo aprendió a encontrar felicidad en otras cosas, en ver crecer a sus hijos, en los pequeños momentos de conexión con mi padre, en construir una familia fuerte. Me dijo que si pudiera retroceder en el tiempo, probablemente tomaría la misma decisión, pero que eso no significa que no doliera. El amor que sentía por Andrés nunca desapareció completamente. Simplemente aprendió a vivir con él, como se vive con una cicatriz que ya no duele, pero siempre está ahí. ¿Qué pasó con Andrés Moreno?, preguntó Mariana. No estoy seguro de todos los detalles, admitió Roberto Jr. Tu abuela me dijo que se casó de nuevo unos años después, que su firma de arquitectura tuvo mucho éxito. Diseñó varios edificios importantes en la Ciudad de México en los años 70 y 80. Pero hace unos 15 años, cuando tu abuelo ya había fallecido, tu abuela lo volvió a ver. ¿En serio? Mariana casi saltó de su silla. Fue casualidad, o quizás el destino, continuó su padre. Estaban en la misma boda, los nietos de amigos mutuos, o algo así. Se encontraron en el jardín del salón de eventos. Me contó que hablaron durante horas, dos ancianos recordando a los jóvenes que alguna vez fueron. Andrés le dijo que nunca había dejado de amarla, que ella había sido el gran amor de su vida, pero que entendía por qué había tomado la decisión que tomó. También le dijo que había tenido una buena vida, una segunda esposa, con quien fue feliz de una manera diferente, más hijos, una carrera exitosa. Le agradeció por haber sido lo suficientemente valiente como para tomar la decisión correcta, incluso cuando era la más dolorosa. Mariana secó una lágrima que rodaba por su mejilla. ¿Y después de esa reunión? Tu abuela dijo que encontró una paz que no había tenido en décadas. Saber que Andrés había tenido una buena vida, que no se había destruido por su decisión, que él también había encontrado una manera de ser feliz. Eso le permitió finalmente perdonarse a sí misma por haber amado a otro hombre mientras estaba casada. Le permitió honrar tanto el amor que sintió por Andrés, como el compromiso que mantuvo con mi padre. Roberto Jr. se sentó de nuevo en la mesa, tomando las manos de Mariana entre las suyas. Mira, mija, la vida no es como en las películas. No siempre elegimos a la persona que nos hace sentir la pasión más ardiente. A veces elegimos a la persona con quien podemos construir una vida estable, con quien compartimos valores, con quien podemos enfrentar las dificultades del día a día. Y eso no es algo malo. Tu abuelo fue un buen hombre, y tu abuela lo amó a su manera. No fue el amor de cuento de hadas, pero fue real y duradero. Mariana asintió, procesando todo. Papá, ¿crees que la abuela se arrepintió? Me hizo esa misma pregunta cuando me contó la historia, respondió Roberto Jr. Me dijo algo que nunca olvidaré. No me arrepiento de haber elegido quedarme con tu padre, porque esa decisión me dio a ti, a tus hermanos, a tus hijos, toda esta familia hermosa que hemos construido. Pero sería deshonesto decir que no me pregunto a veces cómo habría sido mi vida con Andrés. Los dos pensamientos pueden coexistir: estar en paz con la decisión que tomaste y aún sentir curiosidad sobre el camino que no elegiste. Durante los siguientes días, Mariana no podía dejar de pensar en la historia de su abuela. Comenzó a ver a Sofía no solo como su abuela, sino como una mujer completa, compleja, que había enfrentado decisiones imposibles y había vivido con las consecuencias de sus elecciones durante el resto de su vida. Una semana después, mientras
continuaba organizando el ático, Mariana encontró una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Entre retratos familiares y fotos de vacaciones, encontró una imagen en blanco y negro que la hizo detenerse en seco. Era Sofía, joven y radiante, sonriendo con una felicidad que Mariana nunca había visto en ninguna otra fotografía. Estaba parada junto a un hombre alto y apuesto, ambos frente a lo que parecía ser un edificio modernista. Al reverso de la foto, con la letra elegante de Sofía, decía: con AM, Bellas Artes, abril 1965, el día que cambió todo. Mariana guardó la fotografía con cuidado en el diario, sintiendo que completaba la historia de alguna manera, pero aún tenía más preguntas. ¿Qué había pasado con Andrés Moreno después de ese reencuentro? ¿Seguía vivo? ¿Tenía familia que debería saber sobre esta historia? Decidió investigar. Con el apellido completo y la información de que había sido un arquitecto prominente, no fue difícil encontrar referencias a Andrés Moreno en línea. Había artículos sobre sus proyectos más famosos, entrevistas en revistas de arquitectura de los años 80, menciones en listas de arquitectos mexicanos importantes del siglo XX, y finalmente encontró un obituario del año 2015. Andrés Moreno había fallecido a los 82 años, apenas 5 meses después de que la abuela Sofía pasara. El obituario mencionaba que dejaba a su esposa Elena, 3 hijos y 8 nietos. Una de sus hijas se llamaba Sofía. Mariana sintió un escalofrío. Andrés había nombrado a su hija en honor al gran amor de su vida. Revisando más, encontró que el hijo mayor de Andrés, Miguel Moreno, tenía una firma de arquitectura en la colonia Condesa. Era el mismo niño que Sofía había mencionado en el diario, el niño cuya presencia había sido un factor crucial en su decisión de quedarse con Roberto. Ahora era un hombre de 64 años, apenas 2 años mayor que el padre de Mariana. Después de varios días de debate interno, Mariana decidió contactarlo. Le escribió un correo electrónico cuidadosamente redactado explicando quién era, mencionando la conexión entre su abuela y el padre de Miguel, y preguntando si estaría dispuesto a reunirse para hablar sobre el pasado. Para su sorpresa, Miguel respondió al día siguiente: he esperado este mensaje durante años, escribió. Mi padre me contó sobre Sofía antes de morir. Me dejó algo para ella, pero cuando me enteré de que había fallecido apenas meses después de él, pensé que la historia había terminado. Pero quizás estaba destinada a encontrar su camino hacia ti. Podemos vernos. Se encontraron una semana después en un café en la colonia Roma, no muy lejos del Monumento a la Revolución, donde Sofía y Andrés habían tenido su último encuentro casi 60 años antes. Miguel Moreno era un hombre distinguido, con el cabello plateado y ojos oscuros que, según las fotografías que Mariana había visto, eran exactamente como los de su padre. Llevaba consigo una carpeta de cuero gastada. Gracias por aceptar reunirte conmigo, dijo Mariana después de que ordenaran café. Encontré el diario de mi abuela y necesitaba saber más. Miguel asintió con comprensión. Mi padre nunca superó realmente a tu abuela, no de la manera en que uno supera un desamor juvenil. Ella fue el amor de su vida, aunque solo estuvieron juntos menos de un año. ¿Él fue feliz?, preguntó Mariana. Con su segunda esposa, quiero decir. Sí, lo fue, respondió Miguel con sinceridad. Mi madrastra Elena fue maravillosa. Cuidó de mí como si fuera su propio hijo después de que mi madre biológica muriera. Mi padre la amó genuinamente, pero era un amor diferente, más tranquilo, más basado en el compañerismo que en la pasión. Él me dijo una vez que hay diferentes tipos de amor en la vida y que todos son válidos. El amor que sintió por tu abuela fue como un incendio forestal, intenso y transformador. El amor que sintió por Elena fue como un hogar cálido, constante y reconfortante. Necesitamos ambos tipos en diferentes momentos de nuestras vidas. Miguel abrió la carpeta y sacó un sobre amarillento. Antes de morir, mi padre me dio esto. Me dijo que si alguna vez la familia de Sofía me contactaba, se lo entregara. Es una carta que él escribió para ella, pero nunca tuvo el valor de enviar. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba dirigido a Sofía Méndez de Castellanos, con la letra que reconoció de la firma de Andrés en artículos de arquitectura. ¿Puedo leerla ahora?, preguntó. Por favor, respondió Miguel. Creo que era su intención que se leyera. Mariana abrió el sobre con cuidado y sacó varias hojas de papel de carta, cubiertas con la letra clara y elegante de Andrés Moreno. La carta estaba fechada en diciembre de
de 2014, apenas meses antes de su muerte. Mi querida Sofía, comenzaba, te escribo esta carta sabiendo que probablemente nunca la leerás, pero necesito poner en palabras lo que he llevado en el corazón durante casi 50 años. Cuando nos encontramos en aquella boda hace más de una década, hablamos de muchas cosas, pero había algo que no tuve el valor de decirte entonces. Gracias. Gracias por haber sido lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión que ninguno de los dos tuvo el valor de tomar. Gracias por haber puesto el bienestar de nuestros hijos por encima de nuestros propios deseos. Gracias por haberme amado con tal intensidad que aún ahora, décadas después, puedo cerrar los ojos y sentir tu presencia como si fuera ayer. Nuestra historia no terminó como las historias de amor suelen terminar en las novelas. No hubo un final feliz en el sentido tradicional. No terminamos juntos, pero fue una historia hermosa a pesar de todo, precisamente porque ambos elegimos hacer lo correcto en lugar de lo que queríamos. La carta continuaba por varias páginas más, describiendo cómo el amor que Andrés había sentido por Sofía había moldeado toda su vida posterior. Cada edificio que diseñé, escribía, lo diseñaba pensando en ti. Buscaba crear espacios que tuvieran la misma elegancia que vi en ti, la misma combinación de fuerza y suavidad. Mi trabajo se convirtió en mi manera de amarte a la distancia, de mantener viva esa parte de mí que solo tú despertaste. Elena lo sabía, por supuesto. Era demasiado perceptiva para no darse cuenta, pero era una mujer sabia y generosa, y entendió que el amor que sentía por ti no disminuía el amor que le tenía a ella. Eran amores diferentes, que existían en dimensiones diferentes de mi corazón. Cuando supe que Roberto había fallecido, hubo un momento en el que consideré buscarte, imaginar que podríamos tener aunque sea unos años juntos, en nuestra vejez, disfrutando de la paz que nos negamos en la juventud. Pero decidí no hacerlo, no porque no te amara, sino porque te amaba demasiado como para alterar la vida que habías construido con tanto esfuerzo. Tu familia te necesitaba como la matriarca que eras, no como la mujer que abandonaba todo por un amor del pasado. Ahora que siento que mi tiempo se acaba, continuaba Andrés en la carta, me permito imaginar que quizás en otra vida, en otro tiempo, pudimos haber estado juntos sin causar dolor a nadie, que quizás nos encontramos en un momento diferente, cuando ambos éramos libres. Me gusta pensar que en algún universo paralelo, Sofía y Andrés están juntos, envejeciendo lado a lado, sin arrepentimientos ni sacrificios. Pero en esta vida, en este tiempo, tuvimos que contentarnos con un amor breve pero eterno. ¿Y sabes qué? Mi amor, no cambiaría nada, porque esos meses contigo me mostraron de qué era capaz mi corazón. Me enseñaron a amar con una profundidad que no sabía que existía. Me hicieron mejor arquitecto, mejor padre, mejor hombre. El dolor de perderte fue el precio de haberte conocido, y pagaría ese precio 1000 veces más solo por haber tenido esos momentos contigo. Si hay algo después de esta vida, si nuestras almas de alguna manera persisten, espero encontrarte allí. Espero que podamos tener la conversación que nunca terminamos, el baile que quedó inconcluso. Pero si no hay nada después, si esto es todo lo que tenemos, entonces quiero que sepas que amarte a ti, aunque fuera imposible, aunque fuera doloroso, fue el mayor honor de mi vida. Tuyo siempre, Andrés. Mariana terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Miguel le pasó un pañuelo con comprensión. Es hermoso, ¿verdad?, dijo suavemente. Mi padre era un romántico hasta el final. ¿Tu madrastra sabía sobre esta carta?, preguntó Mariana. Sí, respondió Miguel. De hecho, fue ella quien lo animó a escribirla. Elena siempre supo sobre Sofía. Mi padre nunca le ocultó su pasado. Y Elena, siendo la mujer extraordinaria que era, entendía que uno puede amar profundamente a más de una persona en la vida. Me dijo después del funeral de mi padre que estaba agradecida de que él hubiera conocido ese tipo de amor, porque eso lo había hecho capaz de amar también a ella, de manera diferente pero no menos real. Permanecieron en silencio por un momento, dos desconocidos unidos por los amores imposibles de sus padres. Finalmente, Miguel habló de nuevo. Hay algo más que debes saber. Mi padre dejó instrucciones específicas sobre dónde quería que esparcieran sus cenizas. Pidió que parte de ellas fueran puestas en el bosque de Chapultepec, en un lugar específico junto a un viejo ahuehuete, el mismo lugar donde él y tu abuela
solían encontrarse, añadió con una sonrisa triste. No lo supimos hasta después, pero cuando investigamos, resultó que tu abuela había dejado instrucciones similares. Parte de sus cenizas también fueron esparcidas en Chapultepec, probablemente en el mismo lugar. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Lo dices en serio? Completamente. Hablé con tu padre después del funeral de mi padre. Cuando me enteré de lo de tu abuela, comparamos las ubicaciones. Es el mismo lugar, junto al mismo árbol. Creo que ambos querían asegurarse de que, de alguna manera, pudieran estar juntos al final, aunque fuera solo en cenizas. Miguel sacó otra cosa de su carpeta, un pequeño sobre. Esto también es para ti. Es una llave. Mi padre mantuvo una pequeña oficina privada en su estudio de arquitectura, un lugar donde guardaba sus proyectos más personales. Después de su muerte, encontramos que había estado trabajando en algo durante años, un proyecto que nunca tuvo intención de construir, pero que diseñó de todas formas. Quiero que lo veas. Al día siguiente, Mariana visitó el estudio de arquitectura de Miguel en la colonia Condesa. El edificio en sí era una obra maestra del diseño modernista mexicano, con líneas limpias y una integración hermosa con el entorno. Miguel la guió a través del estudio principal, donde jóvenes arquitectos trabajaban en computadoras y mesas de dibujo, hasta llegar a una puerta al final de un pasillo. La llave que le había dado abrió la cerradura sin problemas. La habitación era pequeña pero luminosa, con ventanas que daban a un jardín interior. Las paredes estaban cubiertas con dibujos arquitectónicos, pero no eran planos de edificios construidos. Eran diseños para una casa, pero no cualquier casa. Era un hogar soñado, diseñado con un amor y una atención al detalle que iban más allá de lo profesional. Mariana se acercó a los planos, estudiando cada línea. La casa tenía 2 estudios, uno orientado al este para capturar la luz de la mañana, perfecto para escribir o leer, y otro orientado al oeste para la luz de la tarde, ideal para trabajar en diseños arquitectónicos. Había una cocina grande con ventanas que daban a un jardín, porque, según una nota al margen en la letra de Andrés, a Sofía le encantaba cocinar mientras miraba crecer las plantas. El dormitorio principal tenía una biblioteca incorporada, estanterías del suelo al techo, porque ambos compartíamos el amor por los libros. Había un pequeño invernadero anexo para las rosas que tanto le gustaban. En una esquina de la oficina había una maqueta de la casa, construida con una precisión y cuidado extraordinarios. Era hermosa, un diseño que combinaba lo mejor de la arquitectura moderna mexicana con toques tradicionales, espacios abiertos y cerrados en perfecta armonía. Junto a la maqueta había una placa de bronce con una inscripción: Casa Sofía, el hogar que nunca construimos, diseñado con amor, 1966-2014. Trabajó en este proyecto durante casi 50 años, explicó Miguel. Cada vez que aprendía una nueva técnica, cada vez que descubría un nuevo material, lo incorporaba a este diseño. Era su manera de mantener vivo el sueño, supongo. La casa que habrían compartido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Mariana caminó alrededor de la maqueta, maravillada por el nivel de detalle. Había diminutos muebles en las habitaciones, pequeños árboles en el jardín, incluso libros en miniatura en las estanterías de la biblioteca. Es increíble, susurró. Es una obra de amor, concordó Miguel. Y hay algo más que debes ver. La llevó a un cajón en el escritorio de la oficina. Dentro había un sobre grande con el nombre de Sofía escrito en la parte frontal. Mi padre me pidió que te diera esto también, asumiendo que algún día alguien de su familia vendría a preguntar. Mariana abrió el sobre y encontró una serie de dibujos más pequeños, bocetos detallados de momentos específicos. Eran escenas de la vida que Andrés y Sofía nunca tuvieron juntos. Un boceto mostraba a 2 personas mayores sentadas en un jardín, tomados de la mano mientras leían. Otro mostraba una cocina llena de luz, donde una mujer preparaba comida mientras un hombre trabajaba en diseños en la mesa cercana. Había uno de 2 personas bailando en una sala vacía, sus sombras largas proyectadas por el sol del atardecer. Cada dibujo estaba fechado y tenía una pequeña nota. ¿Cómo imaginé nuestros martes por la tarde?, decía uno. Nuestras mañanas de domingo, decía otro. El día de nuestro aniversario número 30, decía un tercero. Eran ventanas a una vida que nunca existió, pero que había sido
vivida en la imaginación de un hombre durante décadas. Pasó años diseñando una vida que sabía que nunca tendría, dijo Mariana, su voz quebrada por la emoción. No, la corrigió Miguel suavemente. Pasó años honrando el amor que sintió. Esta era su manera de mantener viva esa parte de sí mismo, de asegurarse de que ese amor no fuera olvidado o minimizado. Era su manera de decir que, aunque no pudieron estar juntos, lo que sintieron fue real y valió la pena recordarlo. Durante las siguientes semanas, Mariana se sumergió completamente en la historia de Sofía y Andrés. Con el permiso de Miguel, fotografió todos los diseños y dibujos de la oficina privada. Leyó y releyó el diario de Sofía y la carta de Andrés. Habló extensamente con su padre sobre los recuerdos que tenía de su madre, tratando de ver más allá de la imagen de la matriarca perfecta para encontrar a la mujer compleja que había sido. También habló con los hermanos de su padre, tía Ana, tío Luis y tía Carmen, preguntándoles sobre sus recuerdos de Sofía. Ninguno de ellos sabía sobre Andrés, pero todos tenían historias que con esta nueva perspectiva cobraban un significado diferente. Mamá siempre parecía un poco triste cuando escuchaba ciertas canciones, recordó tía Ana, especialmente baladas románticas de los años 60. Una vez le pregunté por qué y me dijo que esas canciones le recordaban a una época cuando todo parecía posible. Había días, añadió tío Luis, cuando mamá miraba por la ventana durante horas, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Papá nunca decía nada, solo la dejaba tener esos momentos. Ahora me pregunto si él sabía. Creo que lo sabía, intervino Roberto Jr., cuando se reunieron todos para hablar sobre el descubrimiento. O al menos intuía que había algo en el pasado de mamá que ella nunca había compartido completamente. Pero papá era un hombre sabio. Entendía que todos tenemos nuestros secretos, nuestros rincones privados del corazón. Me dijo una vez, años antes de morir, que el matrimonio no se trata de conocer cada pensamiento en la cabeza de tu pareja, sino de respetar que tienen una vida interior rica y compleja y amarlos de todas formas. Mariana comenzó a escribir. Al principio era solo para sí misma, una manera de procesar la historia que había descubierto, pero pronto se dio cuenta de que era una historia que merecía ser compartida, no los detalles específicos que podrían causar dolor o vergüenza, sino la esencia de ella, la historia de dos personas que se amaron profundamente, pero que eligieron el deber sobre el deseo, el sacrificio sobre la satisfacción personal. La historia de un amor que nunca murió, pero que fue vivido en silencio, en recuerdos, en diseños arquitectónicos y entradas de diario. Contactó a varios de los otros nietos de Andrés a través de Miguel. Algunos estaban sorprendidos de saber sobre Sofía, otros habían escuchado susurros de una mujer importante en la vida de su abuelo. Todos estuvieron de acuerdo en que era una historia hermosa y triste, y que honraba tanto a Andrés como a Sofía. 6 meses después de encontrar el diario, Mariana organizó una reunión especial. Invitó a toda la familia de Sofía y a toda la familia de Andrés a un encuentro en el bosque de Chapultepec, junto al viejo Ahuehuete, donde sus abuelos solían encontrarse. Era un domingo soleado de abril, casi exactamente 60 años después de que Sofía y Andrés se hubieran visto por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. Mariana había preparado una presentación mostrando algunos de los dibujos de Andrés, los menos íntimos, para respetar la privacidad, compartiendo algunas entradas del diario de Sofía, cuidadosamente editadas, y contando la historia de un amor que había durado toda una vida a pesar de terminar después de solo unos meses. Esta es una historia sobre el amor, comenzó Mariana, parada frente a dos familias que nunca habían interactuado antes. Pero no es la típica historia de amor con final feliz. Es una historia sobre elecciones, sobre sacrificio, sobre vivir con las consecuencias de hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil. Mi abuela Sofía y Andrés Moreno se amaron con una intensidad que muchos nunca experimentan, pero también amaron a otras personas, a sus hijos, a sus familias, lo suficiente como para renunciar a ese amor imposible. Ambos vivieron vidas buenas y plenas, continuó. Sofía crió a 4 hijos maravillosos, fue una abuela amorosa y construyó un matrimonio que, aunque no fue perfecto, fue estable y lleno de respeto mutuo. Andrés diseñó algunos de los edificios más hermosos de esta ciudad, crió a 3 hijos y encontró felicidad con una segunda esposa que lo entendió y lo aceptó completamente. Ninguno de los dos pasó su vida lamentando
irritándose o amargándose. En cambio, tomaron el dolor de su amor no realizado y lo transformaron en algo productivo y hermoso. Miguel se levantó para hablar después de Mariana. Mi padre me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es también una elección. Y a veces, la elección más amorosa es la más difícil. Eligió amar a mi madre cuidándola hasta su muerte. Eligió amarme a mí siendo el mejor padre que pudo ser. Eligió amar a Elena dándole un matrimonio honesto y completo. Y eligió amar a Sofía respetando su decisión y dejándola ir. Ese es el tipo de hombre que era, y estoy orgulloso de ser su hijo. Roberto Jr. también compartió algunas palabras. Siempre supe que mi madre era especial, pero no sabía cuán extraordinaria era hasta que descubrimos esta historia. Ella sacrificó su propia felicidad romántica para darme una familia estable. ¿Cómo puedo honrar ese sacrificio? Viviendo la mejor vida posible, criando a mis propios hijos con amor y ahora asegurándome de que su historia no se pierda u olvide. Después de los discursos, las dos familias se mezclaron, compartiendo historias sobre Sofía y Andrés, descubriendo conexiones inesperadas, riendo y llorando juntos. Los hijos de Andrés le contaron a los hijos de Sofía sobre cómo su padre siempre tenía una expresión soñadora cuando escuchaba ciertas canciones. Los nietos de Sofía compartieron cómo su abuela tenía un libro favorito de poesía que leía una y otra vez, y cómo en los márgenes había anotaciones que nadie había entendido hasta ahora. Mariana notó que su padre y Miguel habían encontrado un banco apartado donde conversaban intensamente, dos hombres de edades similares, unidos por el amor secreto que sus padres habían compartido. Se preguntó qué estarían discutiendo, qué conexiones estarían formando. Conforme el sol comenzaba a ponerse, Mariana se alejó del grupo y caminó hasta el viejo ahuehuete. Colocó su mano sobre la corteza rugosa, sintiendo el peso de los siglos que este árbol había presenciado. Cerró los ojos e imaginó a su abuela joven, radiante, encontrándose aquí con Andrés, robando momentos de felicidad en medio de una situación imposible. Gracias, abuela, susurró. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión correcta. Gracias por darme la familia que tengo. Y gracias por enseñarme que el amor no siempre se trata de estar juntos. A veces se trata de amar lo suficiente como para dejar ir. En los meses que siguieron, Mariana continuó procesando todo lo que había aprendido. El diario de su abuela se había convertido en su posesión más preciada, un recordatorio de que las personas son infinitamente más complejas de lo que aparentan en la superficie. Comenzó a ver a todos los ancianos de manera diferente, preguntándose qué historias no contadas llevaban consigo, qué amores secretos o sacrificios silenciosos habían hecho. La historia también cambió su perspectiva sobre su propia vida. Mariana tenía 33 años y había estado soltera por varios años después de una relación fallida. Había empezado a sentir presión social para casarse, para sentar cabeza, para seguir el camino tradicional. Pero la historia de su abuela le enseñó que no hay una forma correcta de vivir, que a veces el camino tradicional es el correcto y a veces no lo es, pero que lo importante es tomar decisiones conscientes y vivir con integridad. Un día, mientras organizaba fotografías familiares en su departamento, Mariana recibió una llamada de Miguel. «Tengo algo que mostrarte», dijo con entusiasmo apenas contenido. «¿Puedes venir al estudio mañana?» Al día siguiente, Miguel la llevó nuevamente a la oficina privada de su padre. Pero esta vez había algo nuevo en la habitación. En el centro, sobre una mesa grande, estaba una maqueta diferente. No era la casa Sofía que Mariana había visto antes, sino algo más grande, más elaborado. «Después de nuestro encuentro en Chapultepec», explicó Miguel, «no podía dejar de pensar en la historia de nuestros padres, y se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si construyéramos la casa Sofía?» Mariana lo miró confundida. «¿Construirla? ¿Pero para qué?» «Para convertirla en un centro comunitario», respondió Miguel, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un lugar dedicado a preservar historias de amor, no solo las historias perfectas con finales felices, sino las historias complicadas, las historias de sacrificio, las historias que nos enseñan sobre la complejidad del amor humano. Podría ser un archivo donde las personas depositen diarios, cartas, memorias. Podría tener un espacio de exhibición para mostrar estas historias. Podría ofrecer talleres sobre escritura de memorias, sobre cómo preservar historias familiares. Sería un tributo a Sofía y Andrés, pero también un regalo
modelo para la comunidad. Mariana se quedó sin aliento. Eso es hermoso. ¿Pero cómo? El costo, el terreno. Ya hablé con mis hermanos, dijo Miguel. Tenemos un terreno familiar en Coyoacán que no estamos usando. Y Elena, mi madrastra, antes de morir, dejó fondos específicamente para este propósito. Sabía de la Casa Sofía, sabía lo que significaba para mi padre y quería que de alguna manera se hiciera realidad. También hablé con tu padre y tus tíos y todos están de acuerdo en contribuir. Podemos hacerlo, Mariana. Podemos construir algo hermoso de esta historia. Durante los siguientes 2 años, Mariana y Miguel trabajaron juntos en el proyecto. Formaron un comité que incluía miembros de ambas familias. Contactaron a historiadores, archivistas, escritores y psicólogos especializados en historias familiares. El diseño de la casa fue actualizado para cumplir con las regulaciones modernas y las necesidades de un espacio público, pero manteniendo la esencia de la visión original de Andrés. Mariana se convirtió en la directora del proyecto, descubriendo una pasión que no sabía que tenía por la preservación de historias. Miguel supervisó la construcción, asegurándose de que cada detalle fuera ejecutado con el cuidado que su padre habría querido. Finalmente, en una tarde de primavera, casi 3 años después de que Mariana encontrara el diario en el ático, la Casa Sofía abrió sus puertas al público. El edificio era exactamente como Andrés lo había imaginado, con los 2 estudios bañados en luz natural, la cocina amplia con vistas al jardín, la biblioteca del suelo al techo y el pequeño invernadero lleno de rosas. Pero ahora servía a un propósito mayor. El estudio orientado al este se había convertido en una sala de lectura donde las personas podían venir a leer diarios y cartas donadas. El estudio occidental era un espacio de escritura, equipado con mesas y herramientas para que las personas trabajaran en sus propias memorias. La cocina era ahora un salón de eventos donde se organizaban talleres y charlas. La biblioteca contenía libros sobre amor, memoria, familia y pérdida. En el centro del edificio, en lo que habría sido la sala principal, había una exhibición permanente sobre Sofía y Andrés. No contaba todos los detalles íntimos de su historia. Algunos secretos merecían seguir siendo privados, pero capturaba la esencia. 2 personas que se amaron profundamente, que tomaron decisiones difíciles, que vivieron con integridad y cuyo amor, aunque no se vivió de manera tradicional, fue real y transformador. La exhibición incluía la maqueta original de la Casa Sofía que Andrés había construido, algunos de sus bocetos menos íntimos, páginas seleccionadas del diario de Sofía, con su letra cuidadosamente preservada, fotografías de ambos a lo largo de sus vidas, y la carta final de Andrés a Sofía. Había una cita de Sofía tomada de su diario. El amor no siempre significa estar juntos. A veces significa amar lo suficiente como para dejar ir. Y una de Andrés, de su carta: amarte, aunque fuera imposible, aunque fuera doloroso, fue el mayor honor de mi vida. El día de la inauguración, ambas familias se reunieron nuevamente. Había 3 generaciones presentes, los hijos de Sofía y Andrés, ahora ancianos ellos mismos, los nietos, muchos con sus propios hijos, y los bisnietos, corriendo por los jardines sin entender completamente la historia, pero beneficiándose de su legado. Mariana dio el discurso de inauguración, parada en el mismo jardín donde Andrés había imaginado que él y Sofía pasarían sus años dorados. Esta casa, comenzó, es un testimonio del poder del amor en todas sus formas, el amor apasionado que Sofía y Andrés compartieron brevemente, el amor responsable que los llevó a elegir el bienestar de sus familias sobre sus propios deseos, el amor duradero que construyeron con sus respectivos cónyuges, el amor que sintieron por sus hijos, que fue lo suficientemente fuerte como para superar cualquier otro sentimiento. Todos estos amores son válidos, todos son reales, todos merecen ser honrados. Durante demasiado tiempo, continuó, hemos tenido una visión muy estrecha de lo que cuenta como una historia de amor exitosa. Pensamos que el amor solo vale la pena si termina con la pareja viviendo felices para siempre. Pero las historias reales son más complicadas. A veces amamos a personas que no podemos tener. A veces tenemos que elegir entre diferentes amores. A veces el amor significa sacrificio. Y todas estas historias merecen ser contadas, preservadas
vivas y recordadas. Esta casa es un lugar para esas historias, dijo Mariana, sintiendo lágrimas en sus ojos, pero manteniéndose firme. Es un lugar donde podemos honrar la complejidad del amor humano, donde podemos admitir que las personas que amamos, nuestros padres y abuelos, no fueron perfectos ni unidimensionales, sino seres humanos completos con deseos, dudas y decisiones difíciles. Y es un lugar donde podemos aprender de ellos, donde sus historias pueden guiarnos en nuestras propias vidas complicadas. Miguel habló después, compartiendo cómo trabajar en este proyecto lo había ayudado a entender mejor a su padre. Crecí sabiendo que mi papá había amado profundamente a mi mamá biológica, y luego aprendí que había amado también a mi madrastra Elena, dijo. Pero no fue hasta que conocí la historia de Sofía que entendí completamente la capacidad de mi padre para el amor. No era que amara menos a una persona porque amaba a otra. Su corazón era lo suficientemente grande para contener múltiples amores, cada uno único y valioso. Eso es lo que quiero enseñar a mis propios hijos, que el amor no es un recurso limitado que se divide y disminuye, sino algo que se expande y crece. Después de los discursos, abrieron las puertas para el público en general. Docenas de personas, muchas de ellas desconocidas para las familias, entraron para explorar la Casa Sofía. Algunos venían con sus propias historias para compartir, cajas de cartas viejas, diarios de padres fallecidos, fotografías con historias desconocidas. Una mujer mayor se acercó a Mariana con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. Mi esposo falleció hace 5 años y recientemente encontré cartas que revelan que tuvo un amor anterior, alguien que nunca mencionó durante nuestro matrimonio. He estado sintiendo traicionada, confundida, cuestionando si nuestro amor fue real. Pero esta exhibición me ayudó a entender que pudo haber amado a esa otra persona y aún amarme a mí genuinamente. Me ayudó a ver que su amor por mí no fue menos real solo porque hubo alguien antes. Un hombre joven entró con un diario bajo el brazo. Es de mi abuelo, explicó. Falleció el mes pasado. En su testamento dejó instrucciones de que leyera este diario después de su muerte. Habla sobre su primer amor, una mujer con la que estuvo antes de la guerra y cómo la perdió. Nunca se lo mencionó a nadie, ni siquiera a mi abuela. No sé qué hacer con esta información. ¿La historia debería morir con él o debería compartirla con mi familia? Mariana lo llevó a la sala de lectura y pasaron horas hablando sobre la importancia de las historias, sobre cuándo compartir y cuándo guardar silencio, sobre cómo honrar la memoria de los que ya no están sin causar dolor innecesario a los vivos. No había respuestas fáciles, pero tener un espacio para explorar estas preguntas difíciles era valioso en sí mismo. En las semanas y meses que siguieron, la Casa Sofía se convirtió en un centro vibrante de actividad. Se organizaron talleres de escritura de memorias, donde personas mayores compartían sus historias con escritores voluntarios que las ayudaban a preservarlas. Hubo lecturas de cartas históricas, discusiones sobre la naturaleza del amor y el compromiso, exhibiciones temporales sobre diferentes aspectos del amor a lo largo de la historia mexicana. Se creó un archivo digital donde las personas podían depositar historias para ser preservadas para futuras generaciones. Un grupo de psicólogos comenzó a ofrecer sesiones gratuitas para personas que luchaban con descubrimientos complicados sobre sus seres queridos. Y lo más importante, se convirtió en un lugar de sanación, donde las personas podían procesar las complejidades de sus propias historias familiares. Mariana encontró su verdadero propósito en este trabajo. Cada historia que recopilaba, cada persona que ayudaba a encontrar paz con su pasado familiar, era una forma de honrar el sacrificio de su abuela y el amor silencioso de Andrés. Y conforme pasaba más tiempo con Miguel, trabajando juntos en la casa, asistiendo a eventos, compartiendo historias familiares, Mariana comenzó a darse cuenta de que había encontrado algo más que un proyecto significativo. Había encontrado una conexión profunda con alguien que entendía la complejidad del amor de una manera que pocos podían entender. No fue un romance repentino o apasionado como el que Sofía y Andrés habían experimentado. Fue algo que creció lentamente, orgánicamente, basado en el respeto mutuo, valores compartidos y el trabajo significativo que hacían juntos. Fue el tipo de amor que ambos habían aprendido a valorar de las historias de sus abuelos. Un amor basado
basado no solo en la pasión, sino en la elección consciente, en el compromiso, en la construcción de algo juntos. 2 años después de la inauguración de la Casa Sofía, en un día soleado de abril, Mariana y Miguel se casaron en el jardín de la casa. Era una ceremonia pequeña, íntima, con solo las 2 familias presentes. Las familias que alguna vez estuvieron separadas por un amor secreto, ahora estaban unidas por un nuevo amor, uno que podía vivirse abiertamente, sin sacrificios ni secretos. Durante la ceremonia, Mariana leyó un pasaje del diario de Sofía. El amor viene en muchas formas, en muchos momentos, de muchas maneras. Algunos amores son como fuegos artificiales, brillantes y breves. Otros son como velas, constantes y cálidas. Ambos iluminan nuestras vidas. Ambos tienen valor. La sabiduría está en reconocer cuál amor es cuál y tener el valor de nutrir el que puede durar. Miguel compartió palabras de la carta de su padre. El verdadero amor no busca poseer, busca honrar, no exige, ofrece, no se aferra, deja ir cuando es necesario. Y paradójicamente, es precisamente ese tipo de amor generoso el que perdura más allá del tiempo y las circunstancias. Roberto Jr., con lágrimas en los ojos, dio un brindis. Mi madre sacrificó su felicidad romántica para darme una familia estable. Y ahora, décadas después, su sacrificio ha llevado a este momento hermoso. 2 familias unidas, un propósito compartido y un amor nuevo que puede florecer sin los obstáculos que enfrentaron Sofía y Andrés. Creo que ambos estarían increíblemente felices de ver esto. La vida de Mariana se transformó completamente después de encontrar ese diario en el ático. No solo encontró el amor y el propósito, sino también una comprensión más profunda de la vida misma. Aprendió que las personas que creemos conocer mejor a menudo tienen profundidades ocultas que nunca imaginamos. Aprendió que el amor no siempre sigue un guión predecible. Aprendió que el sacrificio, cuando se hace con amor, no es una tragedia, sino un acto de profundo coraje y compasión. Los años pasaron. La Casa Sofía se convirtió en una institución respetada en la Ciudad de México, conocida en todo el país como un lugar donde las historias complicadas de amor y familia podían ser exploradas con honestidad y compasión. Mariana y Miguel tuvieron 2 hijos, una niña llamada Sofía y un niño llamado Andrés, nombrándolos en honor a los abuelos cuya historia de amor había cambiado sus vidas. Cuando los niños crecieron lo suficiente, Mariana les contó la historia de sus bisabuelos, adaptándola a su edad, pero sin ocultar las verdades esenciales. Sus bisabuelos se amaron mucho, les explicó, pero no pudieron estar juntos porque tenían responsabilidades con otras personas que también amaban. Tomaron decisiones difíciles, decisiones que les causaron dolor, pero que hicieron porque era lo correcto. Y aunque nunca vivieron juntos, su amor fue real y hermoso, y gracias a ese amor y a esas decisiones difíciles, ustedes están aquí hoy. La pequeña Sofía, de 6 años, frunció el ceño pensativamente. ¿Estuvieron tristes? A veces sí, admitió Mariana, pero también tuvieron muchos momentos felices en sus vidas. Tuvieron familias que los amaban, trabajos que disfrutaban, vidas plenas y significativas. La tristeza por el amor que no pudieron tener coexistió con la alegría por todo lo bueno que sí tuvieron. Eso parece complicado, dijo Andrés de 8 años. Lo es, concordó Miguel. La vida es complicada, el amor es complicado, pero complicado no significa malo, solo significa real. En el 10º aniversario de la Casa Sofía se organizó una celebración especial. El archivo ahora contenía más de 5,000 historias depositadas por familias de todo México. Miles de personas habían pasado por los talleres. Cientos de familias habían encontrado sanación y comprensión a través de los programas. Para la celebración, Mariana organizó una exhibición especial mostrando 10 historias del archivo. Historias que, como la de Sofía y Andrés, revelaban la complejidad y la belleza del amor humano. Había la historia de un hombre que había amado a otro hombre en una época cuando eso era imposible de vivir abiertamente, y cómo ese amor secreto había moldeado toda su vida. Había la historia de una mujer que había renunciado a sus sueños profesionales para cuidar a sus padres enfermos, y cómo había encontrado significado en ese sacrificio. Había la historia de una pareja que había superado traiciones y dolor para reconstruir su matrimonio sobre bases más honestas. Cada historia
historia era diferente, pero todas hablaban de la misma verdad fundamental, que el amor es complejo, que las elecciones son difíciles y que las personas son capaces de tanto sacrificio como de tanto deseo. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Mariana se quedó sola en la casa Sofía. Caminó por las habitaciones silenciosas, tocando las paredes que Andrés había diseñado, pensando en su abuela, mirando los libros en los estantes que ahora contenían tantas historias de amor y pérdida. Se detuvo frente a la exhibición permanente sobre Sofía y Andrés, mirando las fotografías de sus rostros jóvenes, llenos de pasión y promesa. Gracias, susurró al aire vacío. Gracias por su historia, gracias por sus sacrificios, gracias por demostrar que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, sino amar lo suficiente como para hacer lo correcto, incluso cuando duele. Gracias por enseñarme que las decisiones difíciles nos moldean, que el dolor puede transformarse en algo hermoso y que ninguna historia de amor se desperdicia, incluso las que nunca se viven completamente. Mientras manejaba a casa esa noche, Mariana reflexionó sobre cómo un simple descubrimiento en un ático polvoriento había cambiado completamente el curso de su vida. Había entrado a ese ático hace 10 años como una mujer perdida, luchando por encontrar dirección después de un desamor, sintiéndose presionada a seguir un camino tradicional que no le parecía correcto. Había salido de esa experiencia con un propósito, con un amor propio y auténtico, con una comprensión de que la vida no tiene que seguir un solo guión. Había aprendido que está bien desviarse del camino esperado, que está bien honrar los sacrificios de generaciones anteriores mientras se forja el propio camino, que el amor viene en muchas formas y todas son válidas. El diario de Sofía no solo le había revelado la historia secreta de su abuela, le había dado permiso para escribir su propia historia de manera auténtica, sin disculpas, sin conformarse con menos de lo que realmente quería, y en el proceso había honrado el legado de Sofía y Andrés de la manera más hermosa posible, construyendo algo que ayudaba a otros a encontrar paz con sus propias historias complicadas. Años más tarde, cuando Mariana ya tenía 60 años y la casa Sofía había estado funcionando por más de 30 años, recibió una carta de una mujer joven llamada Isabel. Estimada Mariana, comenzaba la carta, nunca nos hemos conocido, pero mi vida cambió por completo gracias al trabajo que haces. Hace 2 años, mi abuela falleció y dejó instrucciones de que yo leyera su diario. En él, descubrí que el hombre que siempre pensé que era mi abuelo biológico no lo era. Mi abuela había tenido un hijo de otro hombre antes de casarse con mi abuelo, quien aceptó al niño como propio y nunca le dijo a nadie la verdad. Al principio, esta revelación me devastó. Sentí que toda mi identidad familiar era una mentira. Pero entonces encontré la casa Sofía. Leí la historia de Sofía y Andrés. Participé en los talleres. Hablé con otras personas que habían hecho descubrimientos similares. Y lentamente comencé a entender que los secretos no invalidan el amor, que las familias se construyen tanto de elecciones como de biología, que el hombre que crió a mi padre con amor era mi abuelo en todas las formas que importan. He decidido depositar el diario de mi abuela en su archivo para que su historia pueda ayudar a otros como me ayudó a mí. Pero más que eso, quería agradecerle por crear este espacio donde las verdades complicadas pueden ser exploradas con compasión en lugar de juicio. Me salvó de años de amargura y confusión. Le mostró a toda mi familia que la verdad y el amor pueden coexistir, que podemos honrar las decisiones difíciles que tomaron nuestros ancestros sin tener que pretender que sus vidas fueron perfectas. Mariana lloró al leer la carta, sabiendo que esto era exactamente por lo que había creado la casa Sofía, no para glorificar los secretos o el engaño, sino para crear un espacio donde las personas pudieran enfrentar verdades complicadas con compasión, donde pudieran ver a sus seres queridos como seres humanos completos, imperfectos, pero dignos de amor. Esa noche, en casa con Miguel, Mariana le leyó la carta. Ahora ambos tenían canas, arrugas que contaban historias de años de risa y trabajo significativo, manos que se habían sostenido a través de alegrías y desafíos. ¿Crees que Sofía y Andrés imaginaron algo así cuando vivieron su historia?, preguntó Miguel. No lo creo, respondió Mariana. Creo que estaban demasiado inmersos en
su propio dolor y sus propias decisiones difíciles para ver más allá del momento. Pero eso es lo hermoso, ¿no? No tenemos que entender el significado completo de nuestras vidas mientras las vivimos. A veces, el significado completo solo se revela generaciones después, cuando otros toman nuestras historias y construyen algo nuevo sobre ellas. Miguel asintió pensativamente. Mi padre solía decir que cada edificio que diseñaba era su manera de vivir para siempre. Pensaba que su legado sería sus construcciones físicas. Nunca imaginó que su legado más duradero sería una historia de amor que inspiró a miles de personas a confrontar sus propias historias familiares con valentía y compasión. La vida continuó. Los niños crecieron y tuvieron sus propios hijos. Roberto Jr. falleció a los 85 años, habiendo vivido lo suficiente para ver cómo la historia de su madre había tocado tantas vidas. En su funeral, Mariana habló sobre cómo su padre había sido producto del sacrificio de Sofía y cómo había honrado ese sacrificio viviendo con integridad, amor y dedicación a la familia. Mi padre era la prueba viviente de que las decisiones difíciles pueden llevar a cosas hermosas, dijo. Su madre eligió quedarse con su esposo por él, y él vivió una vida que validó esa elección, no porque tuviera que ganarla o justificarla, sino simplemente porque fue amado tan profundamente que naturalmente floreció. La Casa Sofía continuó evolucionando con los tiempos. Se agregaron componentes digitales para que las personas pudieran acceder al archivo en línea. Se crearon programas para escuelas, enseñando a los jóvenes sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de preservar las historias familiares. Se establecieron asociaciones con universidades para estudiar cómo los descubrimientos de secretos familiares afectan la identidad y el bienestar. Pero la esencia del lugar nunca cambió. Seguía siendo un espacio sagrado donde las verdades complicadas podían ser honradas, donde el amor en todas sus formas podía ser celebrado, donde las personas podían aprender que está bien que nuestros seres queridos hayan sido complejos, contradictorios y profundamente humanos. En su 70º cumpleaños, Mariana decidió escribir sus propias memorias, documentando cómo el descubrimiento del diario de su abuela había transformado completamente su vida. Entré a ese ático como una mujer buscando cajones vacíos para llenar, escribió, y salí con una historia que llenó mi corazón y dio dirección a mi vida. El diario de mi abuela me enseñó que las personas más ordinarias viven vidas extraordinarias, llenas de decisiones difíciles, sacrificios silenciosos y amores que perduran más allá del tiempo y las circunstancias. Me enseñó que está bien que nuestros ancestros hayan sido imperfectos, que hayan luchado, que hayan amado a personas que no debían amar, que hayan guardado secretos. Todo eso los hace más humanos, no menos admirables. Me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar ir, que la fuerza se manifiesta en la restricción tanto como en la acción, y que las vidas bien vividas rara vez son simples o fáciles de categorizar. Pero sobre todo me enseñó que las historias importan, que preservar y honrar las historias de aquellos que vinieron antes que nosotros nos ayuda a entender nuestras propias vidas, a tomar nuestras propias decisiones difíciles, a vivir con mayor compasión y comprensión. Cuando terminó sus memorias, Mariana las depositó en el archivo de la Casa Sofía, completando el círculo. La historia que había comenzado con el descubrimiento de un diario viejo, ahora se convertía ella misma en parte del archivo, disponible para futuras generaciones que buscarían entender cómo los descubrimientos del pasado pueden transformar el presente. El último capítulo de las memorias de Mariana estaba dedicado a reflexiones sobre el legado. A menudo me preguntan, escribió, si Sofía y Andrés habrían tomado una decisión diferente si hubieran sabido lo que su historia llegaría a significar. Creo que la respuesta es no, y creo que eso es perfecto. Tomaron sus decisiones basándose en lo que creían que era correcto en ese momento, con la información y las circunstancias que tenían. No podían prever el futuro, no podían saber que su historia inspiraría un centro que ayudaría a miles de personas, y no deberían haberlo sabido. Las decisiones éticas deben tomarse basándose en los principios y el amor, no en la promesa de algún legado futuro. Lo que hace hermosa su historia no es que llevó a algo grande, sino que fue vivida
vida con integridad. Eligieron el bienestar de sus hijos sobre sus propios deseos. Eligieron honrar sus compromisos, incluso cuando sus corazones tiraban en otra dirección. Eligieron transformar su dolor en algo productivo, en lugar de amargarse. Y sí, guardaron secretos, pero lo hicieron para proteger, no para engañar. Esas son las lecciones que espero que las futuras generaciones tomen de su historia. Que la vida presenta decisiones imposibles, que no siempre existe una respuesta perfecta, que está bien honrar múltiples amores y múltiples compromisos, y que la forma en que vivimos con nuestras decisiones es tan importante como las decisiones mismas. Mariana vivió hasta los 87 años, trabajando en la Casa Sofía hasta sus últimos meses. Cuando falleció, rodeada de su familia en la misma casa de Coyoacán, donde había encontrado el diario de su abuela décadas atrás, sus últimas palabras fueron: díganle a las futuras visitantes de la Casa Sofía que las historias nunca mueren. Se transforman, se transmiten, se convierten en parte del tejido de nuevas vidas. La historia de Sofía y Andrés vive en cada persona que encuentra el valor de confrontar verdades difíciles sobre sus seres queridos. Vive en cada familia que aprende a amar con mayor complejidad y compasión. Y vivirá mientras existan personas que crean que las historias humanas, en toda su belleza complicada, merecen ser preservadas y honradas. En su funeral, celebrado en el jardín de la Casa Sofía, 3 generaciones de las familias de Sofía y Andrés se reunieron, ahora completamente entrelazadas a través de matrimonios, amistades profundas y un propósito compartido. Los bisnietos de Sofía y los bisnietos de Andrés habían crecido juntos, algunos incluso se habían casado, creando una nueva generación que llevaba el legado de ambos. Miguel, ahora un anciano de 90 años, dio el elogio. Con voz temblorosa pero clara, habló sobre cómo Mariana había tomado una historia de amor secreto y la había transformado en un regalo para el mundo. Mi amiga, mi esposa, mi compañera en este proyecto de vida, dijo, tuvo el valor de ver más allá del escándalo potencial, más allá del secreto, hacia la humanidad esencial de la historia. Donde otros podrían haber visto traición o engaño, ella vio sacrificio y amor. Donde otros podrían haber escondido el diario y guardado el secreto, ella vio una oportunidad de sanación y enseñanza. Mariana entendió algo fundamental, que honrar a nuestros ancestros no significa pretender que fueron perfectos, sino amar plenamente su humanidad compleja. Que las historias que nos incomodan a menudo son las que más necesitamos escuchar. Y que el verdadero legado no se encuentra en vivir una vida perfecta, sino en vivir una vida honesta y en transformar incluso nuestros dolores en algo que sirva a otros. Después del funeral, la pequeña Sofía, ahora una mujer de 40 años y directora de la Casa Sofía, anunció una nueva iniciativa. En honor a mi madre, dijo, estamos lanzando un proyecto para digitalizar todas las historias en nuestro archivo y hacerlas disponibles al público en general, con las protecciones de privacidad apropiadas. Creemos que estas historias de amor complejo, de decisiones difíciles, de vidas vividas con integridad a pesar de las imperfecciones, pueden ayudar a personas en todo el mundo. La historia que comenzó con mi bisabuela Sofía y Andrés, que fue descubierta por mi madre y transformada en este lugar sagrado, ahora alcanzará a personas que nunca visitarán esta casa físicamente. Las historias tienen poder, las historias sanan, las historias nos enseñan que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han enfrentado dilemas similares, que está bien que la vida sea complicada. Este es el legado que honramos, no solo la historia de 2 personas que se amaron imposiblemente, sino la idea de que cada historia humana, contada con honestidad y compasión, tiene el poder de cambiar vidas. Y así, la historia que había comenzado en 1965 con un encuentro casual en una exposición de arte, que había sido guardada en secreto en un diario durante décadas, que había sido descubierta por casualidad en un ático polvoriento, que había transformado la vida de una mujer perdida y la había llevado a crear algo hermoso y duradero, continuaba expandiéndose, tocando vidas que Sofía y Andrés nunca podrían haber imaginado. El diario antiguo que Mariana encontró aquel día de octubre cambió completamente su destino, pero más importante aún, cambió los destinos de miles de personas que encontraron en esa historia un reflejo de sus propias
vidas complicadas, un permiso para amar con complejidad, un modelo de cómo vivir con integridad, incluso cuando las decisiones son imposiblemente difíciles. Y en las noches tranquilas, cuando la casa Sofía estaba vacía y en silencio, algunos decían que podía sentir la presencia de dos almas que finalmente estaban juntas, no en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de que su amor, preservado y honrado por generaciones, había encontrado su hogar perfecto en un lugar donde ayudaba a otros a encontrar paz con sus propias historias. El amor de Sofía y Andrés no había terminado con una boda ni con un final feliz tradicional, pero había encontrado su expresión más hermosa y duradera, en la sanación, en la comprensión, en la compasión que su historia inspiraba en otros. Y quizás, al final, ese era el verdadero final feliz que merecían.